Lección 18. El convenio matrimonial. Un pacto es un acuerdo sagrado por dos personas donde cada persona tiene una responsabilidad que cumplir dentro del acuerdo de pacto. En hebreo, la palabra pacto o convenio es brit, B-R-I-T. Y antiguamente la ilustración jeroglífica para esta palabra significa sellando la obra de la familia del Altísimo. Yahweh es una familia y el fundamento de cómo Él ha arreglado el orden judicial de la estructura de la familia entre la humanidad es por medio del convenio o pacto matrimonial. El pacto matrimonial viene de los primeros seres humanos creados y es el elemento principal de la civilización. Es la ceremonia más antigua en los registros históricos que viene desde hace 6.000 años atrás en la creación del mundo. Ninguna otra ceremonia de pacto en la historia del hombre todavía se registra y se decreta por los seres humanos, no importa de cuál fe o continente ellos pertenecen. Hay una razón por esto. La razón es porque el pacto de matrimonio es el pacto más antiguo y donde dos seres humanos pueden entrar y ser un milagro que Yahweh, el Creador, hace al unir a un hombre con una mujer hasta la muerte de un miembro del pacto. En esta lección vamos a estudiar acerca de qué es exactamente el convenio matrimonial, lo que acarrea bíblicamente y cómo uno puede cumplir los requerimientos una vez que ha entrado en este pacto. Durante el acuerdo del pacto de matrimonio, en casi todos los servicios de ceremonias religiosas, el hombre y la mujer prometen a Elohim ante testigos de honra la promesa del pacto de matrimonio en que se están entregando hasta que uno de ellos muera. ¿Mantiene Yahweh responsables a los seres humanos para cumplir nuestros votos matrimoniales una vez que nos comprometemos? Vamos a Deuteronomios 23:21. Cuando haces voto a Yahweh, tu Elohim, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Yahweh tu Elohim de ti, y sería pecado en ti. Deuteronomios 23:23. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme la prometiste a Yahweh tu Elohim, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Números 31. Habló Moisés a los principales de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Yahweh ha mandado. Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mateos 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateos 12:35. El hombre bueno, el buen tesoro del corazón saca buenas cosas, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mateos 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:37. Porque por tu palabra serás justificado y por tus palabras serás condenado. Comentario. 2 Timoteo 3 del 3 al 4 nos dice que en los tiempos del fin la gente no tendrá afecto natural y también serán traidores. No hay mejor ejemplo de esto que en el pacto del matrimonio. En 1901 el promedio de divorcios estaba entre 1 y 2% y hoy en día ha explotado a casi 60% y esto sería más alto si no fuera por la razón que muchas personas hoy en día ni aún se casan, sino que simplemente cohabitan juntos, algo que está contra las escrituras. Los votos no significa nada para la mayoría de la gente porque aún un pequeño compromiso sencillo como ayudar a mudar a un prójimo o cuidar de alguien, de un bebé para una pareja o hacer un compromiso para Yahweh normalmente es alterado o a veces simplemente ignorado, dando excusa de por qué no se cumplió el compromiso. Los votos y el guardar nuestras palabras es muy importante para Yahweh y Él espera que su pueblo de pacto también guarde los votos que ellos hacen, especialmente cuando lo hacen en su santo nombre. Los votos de pacto son muy serios y un pacto es el acuerdo más importante que dos o más personas pueden hacer y es muy sagrado y obligatorio para aquellos envueltos. Uno también debe recordar que el voto de convenio matrimonial es uno de 3 lados que es comprometido por el hombre y la mujer a Yahweh ante testigos para hacer los votos oficial y obligatorio.
¿Cuál es el tipo de pacto más sagrado? Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador viva. 18. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. El pacto es más sagrado, es un pacto de sangre. El pacto más sagrado es un pacto de sangre. ¿Es el pacto matrimonial un pacto de sangre? Deuteronomios 22:13. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere. Versículo 14. Y él atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en las puertas. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de virginidad de mi hija, y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Deuteronomios 22:18. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Deuteronomios 22:19. Y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y le tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Comentario: el pacto de matrimonio es un pacto de sangre y es comprobado cuando los padres de la esposa traen las sábanas de la noche de matrimonio cuando estuvo con su esposo por primera vez. La sangre en la sábana del himen siendo roto en el acto inicial de tener relaciones por primera vez en la noche de matrimonio. ¿Y qué si las señales de virginidad no se encuentran? Deuteronomios 22:20. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven o en el joven, entonces le sacarán a la puerta de la casa de su padre y le apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitará el mal de en medio de ti. Deuteronomios 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Comentario: si la joven cometió fornicación y no tenía la señal de virginidad, entonces ella hubiera sido apedreada a muerte. Esto por sí mismo debe ser extremadamente sobrio para aquellos de la sociedad occidental, donde tal vez 1 a 2% de las personas solteras son vírgenes cuando entran al convenio de matrimonio en el día de la boda. Este hecho les debería mostrar a todos aquellos que viven en el occidente que hay un grave error en la cultura de arreglos de citas y matrimonios en la sociedad. Toda la estructura de la familia y el orden judicial en la familia ha sido completamente desarraigado bajo la nueva sociedad global de Satanás, que la mayoría ha abrazado y en la que se ha embarcado. El mandato original e intento de convenio de matrimonio desde el huerto de Edén casi se ha perdido de la cultura de la nueva era de Satanás, cuando fue el principio de la institución que llamamos el pacto de matrimonio. ¿Cuándo fue el principio? Título: ¿cuándo fue el principio de la institución que llamamos el pacto de matrimonio? Génesis 2:18. Y dijo Yahweh Elohim: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. 21. Entonces Yahweh Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. 22. Y de la costilla que Yahweh Elohim tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. 24. Por tanto dejaré
Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Marcos 10:6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Elohim. 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. 8. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. 9. Por tanto, lo que Elohim juntó, no lo separe el hombre. ¿Reconoce Yahweh el matrimonio de los creyentes solamente o son todos los matrimonios entre un hombre y una mujer unidos por él? Génesis 2:23. 2:23 al 24. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mateos 14:1. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Yeshua y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Mateo 14:3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Mateo 14:4. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Comentario: claramente el pacto de matrimonio no fue una institución hecha por el hombre durante las civilizaciones humanas, sino más bien una institución divina que viene desde el mismo huerto del Edén. También vemos que el contorno para el pacto de matrimonio dado en Génesis capítulo 2, que el matrimonio iba a ser monógamo, heterosexual y una completa unión por el hombre y su esposa. Cuando se hace la pregunta de la validez del pacto de matrimonio, es importante notar para el resto del estudio que Yeshua, como su autoridad, claramente vuelve al principio de la institución del pacto de matrimonio en Génesis capítulo 2. No hay ninguna manera de malinterpretar el intento original para el pacto de matrimonio en que fue entre un hombre y una mujer hasta que uno de ellos muriera. También debe ser reconocido que en la creación y el principio del pacto de matrimonio no hay iglesia o estatus de antes o después de cualquier proceso de conversión. El mandato claro para todos los humanos es de un hombre y una mujer hasta que uno de ellos muera. El pacto matrimonial viene desde el relato de la creación en Génesis antes que hubiera un creyente o incrédulo, y claramente un estándar en que Yahweh pone a toda persona responsable para comprobar este punto. En la escritura arriba en Mateo 14, Juan el Bautista le dice a Herodes que no es lícito que él se casara con la esposa de su hermano. El historiador judío Josefo, que es un contemporáneo de Herodes, nos dice que Herodías ya estaba divorciada del hermano de Herodes, Felipe. Pero aún Juan claramente declara que ella todavía era su esposa. Esto claramente demuestra que Juan no creía en las doctrinas del divorcio y segundas nupcias. También, como fue mencionado antes, casi todos los matrimonios hechos hoy en día todavía son hechos de manera religiosa, y los votos son intercambiados ante testigos, y aunque la costumbre de la ceremonia varía en algunas cosas, el intento de hacer un compromiso de por vida para cada uno en la presencia de testigos ha permanecido igual desde el huerto de Edén, por causa de la seria naturaleza del pacto del matrimonio desde la creación. Otro aspecto importante de notar dentro de la relación de pacto es que para tener verdadero amor, paz y armonía debe haber orden judicial en la relación del pacto. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre en la relación del pacto? Efesios 5:25. Esposos, amad a vuestras esposas, así como el Mesías amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27. A fin de presentársela a sí mismo, una congregación gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino fuese santa y sin mancha. 28. Así también los esposos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama. Primera de Pedro 3:7. Vosotros esposos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a
herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Números 36. Y si se casa cuando todavía está ligada por sus votos o por un compromiso que inconsideradamente contrajeron sus labios. 7. Si su marido se entera y al mismo día en que se estará no lo desaprueba, serán firmes sus votos y los compromisos que adquirió serán válidos. 8. Pero si el día en que se entera su marido lo desaprueba, anula el voto que la obligaba y el compromiso que se inconsideradamente contrajeron sus labios, Yahweh no se lo detendrá en cuenta. ¿Cuál es la responsabilidad de la mujer? Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tus deseos será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Efesios 5:22-24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al maestro, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como el Mesías es cabeza de la congregación, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así como la congregación está sujeta al Mesías, así también las casadas lo estén a sus esposos en todo. Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras, esposas, estad sujetas a vuestros esposos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Primera de Pedro 3:2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Primera de Pedro 3:5. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Elohim, estando sujetas a sus esposos. Versículo 1 de Pedro 3:6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole maestro, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Comentario: como en todos los acuerdos de pacto, cada lado tiene responsabilidades específicas que cumplir. Ambos lados están definidos claramente en las Escrituras. El hombre debe amar a su esposa como a él mismo, y debe ser su protector, proveedor. Él debe dar el bienestar y la seguridad a su esposa y familia antes que a sí mismo, y asegurarse de cuidar de sus necesidades y que tenga un medio ambiente donde se sienten seguros y en paz. La responsabilidad de la mujer es de someter su vida a las metas y ambiciones de su esposo de pacto. Ella tiene niños y se ocupa en el hogar y se asegura de que está ayudando a completar a su esposo en el área donde él está necesitando. En Génesis 2:18, la palabra en hebreo para ayuda idónea literalmente significa completadora, como una mano en un guante. Hoy en día muchos matrimonios terminan en divorcio porque las personas envueltas no están cumpliendo el papel descrito arriba, decretado por Elohim. Muchos hombres están muy envueltos en sus propias cosas y verdaderamente no están amando y proveyendo para sus familias físicamente y espiritualmente. Y muchas mujeres siguen sus propias voluntades y no se someten y no rinden sus propios deseos para someterse y ayudar a cumplir los deseos de sus propios esposos. Por supuesto que esos deseos deben ser basados en Génesis 1, capítulo 1, versículo 28, de ir y dar fruto para el reino de Yahweh y multiplicar y hacer nuevos discípulos. Es lógico que si una mujer se casó con alguien que no es creyente y él quiere que quebrante la Torá, ella no estaría bajo semejante autoridad para seguir cualquier orden que violaría las Escrituras. También debemos mencionar el hecho que el pacto matrimonial es una sombra del verdadero novio del creyente, que es el Mesías, Yeshua. Esa obediencia a Yeshua siempre tiene procedencia sobre la obediencia a un ser humano. Es pecado, según las Escrituras, si alguien abandona a su cónyuge y se casa con otra persona. Mateo 5:31. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada
adúltera. Marcos 10:6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Yahweh. Génesis 1:27. Marcos 17. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Versículo 8. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. 9. Por tanto, lo que Yahweh juntó no lo separe el hombre. Versículo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Versículo 11. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Versículo 12. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Lucas 16:18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Comentario. Está muy claro de la boca de Yeshua, el Mesías de Israel, que si un compañero de pacto se va y abandona a su cónyuge después de tomar los votos de matrimonio y se casa con otra persona, esto es llamado adulterio. Los sacerdotes fueron prohibidos de divorcio y segundas nupcias. Levíticos 21:13. Tomará por esposa a una mujer virgen. Versículo 14. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Comentario. Los sacerdotes en el primer pacto fueron prohibidos de divorcio y segundas nupcias por causa de la naturaleza sagrada del pacto y el hecho de que ellos administraban ante Yahweh. Cuanto más los creyentes del nuevo pacto deben honrar el pacto de matrimonio, conociendo que ellos son la esposa del Mesías y que están entrenando para ser sacerdotes del orden eterno del Melquisedec. Permitía el apóstol Pablo divorcio y segundas nupcias. 1 Corintios 7:10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el maestro, que la mujer no se separe del marido. Versículo 11. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Comentario. Muy claramente aquí Pablo está estableciendo una premisa, que una esposa debe permanecer con su esposo. Y si por una circunstancia excepcional como abuso están forzados a separarse, entonces ellos deben permanecer solos o ser reconciliados a su cónyuge de pacto. En ningún lugar se menciona una palabra acerca de divorcio o casarse con otra persona. Ahora vamos a ver lo que Pablo les dijo a los creyentes casados que tienen cónyuges no convertidos. 1 Corintios 7:12. Y a los demás yo digo, no el maestro, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Versículo 13. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Elohim. Versículo 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Otra vez Pablo permanece consistente con el pacto matrimonial, con todo lo demás que mencionan las escrituras acerca de esto. Si alguien entra a la fe y su cónyuge no lo hace, entonces lo que se hace es simplemente confiar en Yahweh y tener paciencia en la relación para que Yahweh trabaje. Sin embargo, aun si el cónyuge no creyente sale de la relación por sí mismo, no hay nada que el cónyuge convertido pueda hacer. Y Yahweh dice que no está sujeto a servidumbre en este caso. ¿Cuál es la servidumbre? Comentario. Como hemos visto en Mateo 5:32, que si un cónyuge abandona a su compañero o compañera de pacto, entonces está causando que cometa adulterio. ¿Qué significa que si aún permanece sin casarse,
Si su cónyuge que fue abandonada ahora se casa, él será responsable por el adulterio, porque él abandonó a su cónyuge al principio y dio oportunidad para que se casara otra vez, que es llamado adulterio. Sin embargo, en este caso, donde un compañero incrédulo simplemente no permanece con el cónyuge creyente, entonces el cónyuge creyente no estaría en servidumbre de pecado. Si la compañera incrédula sale y se casa con otra persona. ¿Y qué pasa si alguien que ya estaba divorciado y se casó otra vez antes de llegar a ser un creyente? ¿Debe esa persona dejar a su cónyuge para entrar al nuevo pacto? De Corintios 7:17. Pero cada uno como Yahweh le repartió, y como el maestro llamó a cada uno, así haga esto. Ordeno en todas las congregaciones. Versículo 18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Que es incircunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. 1 Corintios 7:19. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Yahweh. 1 Corintios 7:20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Elohim. Comentario. Claramente podemos tomar esto para que signifique que si una pareja, cuando están entregando en el nuevo pacto, ya están en sus segundos matrimonios, entonces ellos no tienen que separarse de su cónyuge. También en esta consideración, si una persona divorciada, soltera, llega a bautizarse y tiene un cónyuge viviente, ellos no son elegibles para casarse con otro hermano o hermana hasta que el cónyuge viviente muera, sin tener en cuenta el hecho de que ese cónyuge no es convertido. Romanos 7:2-3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. También, sin necesidad de mencionarlo, si una viuda se casa nuevamente, ella solamente puede casarse con alguien de la fe. 1 Corintios 7:39. El divorcio y segundas nupcias nunca fue la voluntad de nuestro Padre Celestial, pero en un mundo pecaminoso e imperfecto, a veces cuando salimos del mundo tenemos leyes en conflicto. Una de estas leyes es que es pecado trabajar el sábado, y sin embargo un sacerdote puede trabajar y no es culpable de pecado. Un ministro probablemente trabaja más duro que cualquier otro día hablando, predicando, enseñando, etc. En estos casos de leyes en conflicto, la ley más grande de amor siempre prevalece. Esto es lo mismo en divorcio y segundas nupcias. Hechos 17:30. Pero Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Podemos ver que Yahweh requiere cuentas más grandes con nosotros después que entramos a relación de pacto y sabemos que algo está mal. Los pactos son muy serios, y si alguien hizo una promesa de pacto a un segundo cónyuge antes del bautismo sin saber que esto era adulterio, no hay ningún lugar en las escrituras que indica que el nuevo convenio debe dejar a su cónyuge y regresar al primero. Justamente lo opuesto. Cuando leemos en Deuteronomio 24, si una mujer ha elegido dejar a su primer esposo y se casa otra vez, ella no puede regresar al primero. Tan importantes son las promesas de pacto que en las escrituras Yahweh todavía pone responsables a las personas por las promesas de pacto que ellos hicieron, aun cuando era contra su voluntad. Lea en Josué capítulo 9 como un perfecto ejemplo. Yahweh le dijo a Josué que no hiciera pacto con la gente de la tierra. Y Josué no solamente hizo eso con los hombres de Gabaón, que estaban contra la voluntad de Yahweh, pero él fue engañado a entrar en un compromiso de pacto y todavía tenía que guardarlo después. Josué capítulo 9. Igual fue en el caso con Jacob, Israel. Él engañó a Isaac para que le diera la bendición de la primogenitura,
que según las escrituras le pertenecía estrictamente a Esaú. Y Yahweh todavía honró esto, y después que él reconoció que fue engañado por Jacob, Isaac no podía rescindir en la promesa que él hizo. Génesis 27. Jefté también es un buen ejemplo de que es guardar una promesa de pacto aun si es contra la voluntad de Yahweh. Yahweh nunca condona sacrificios humanos, pero Jefté apresuradamente prometió sacrificar lo primero que llegara al frente de su puerta cuando regresaban de la batalla, y lo que ocurrió es que fue su única hija la que llegó primero, y él tuvo que cumplir esa palabra. Aunque sea contra la voluntad de Yahweh y hecho en ignorancia, la gente que ha entrado en relación de pacto matrimonial con un segundo cónyuge antes de la conversión todavía están permitidos a guardar ese acuerdo, a menos que ellos ya fueron bautizados y sabiendo que es pecado, y se casaron con la persona de todas maneras en rebelión total. Ese tipo de acuerdo no es honrado por nuestro Padre Celestial, y las personas deben separarse inmediatamente y arrepentirse. La palabra clave aquí es que la relación es permitida o no condonada. Yahweh no condona la relación adúltera de David y Betsabé, pero él lo permitió aún después del asesinato de Urías. Algunos erróneamente salen con el argumento, bueno, si ese es el caso, entonces ¿por qué dos hombres homosexuales también se pueden arrepentir en el bautismo y permanecer en la congregación casados? Esta no es una comparación apropiada, porque un matrimonio homosexual nunca ha sido legal ante Yahweh, mientras un matrimonio múltiple, aunque está advertido en contra, es permitido. Usted no puede comparar un segundo matrimonio que fue permitido en la Torah, aunque no es la voluntad de Yahweh, con una abominable unión con dos hombres que fue permitido o condenado, pero siempre fue dicho que es abominable y pecado. Algunos también usan el ejemplo de una prostituta y dicen que cuando una prostituta se arrepiente y se convierte, ¿puede ella continuar en la prostitución? Pero otra vez, la prostitución nunca fue permitida en las escrituras, mientras los matrimonios múltiples fueron permitidos, pero no condonados. Esta es una ley en conflicto, y la ley más grande de pacto toma precedente en este caso. Ese también fue el caso en la Torá. Si alguien pecaba por ignorancia antes de la conversión, entonces el sacerdote tomaba una ofrenda para el pecado de esa persona. Números 15, versículo 22 al 28. Pero si alguien pecaba en rebelión después de saber claramente lo que él estaba haciendo, que estaba mal, entonces esa persona debe ser cortada de su pueblo. Números 15, 30 al 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Yahweh, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poca la palabra de Yahweh y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Este verso claramente muestra que hay una diferencia con alguien que es divorciado y se casó otra vez antes de reconocer la palabra de Yahweh y entrar en relación de pacto con él, y alguien que se divorció y se casó nuevamente después de la conversión. Alguien que es bautizado y se casa otra vez mientras él tiene un cónyuge viviente después de mostrar en las escrituras donde Yeshua claramente dijo que esto es adulterio. Esa persona tiene una responsabilidad más grande y debe ser separada de la congregación hasta que se arrepienta del adulterio. También diré que aun con un pedazo de papel de un juez que dice que alguien es divorciado, según las escrituras, eso todavía no quita la responsabilidad que el esposo debe asegurarse que su esposa de su juventud que ha sido abandonada tenga lo necesario. Eso es lo menos que alguien puede hacer después del arrepentimiento y tener el conocimiento de la verdad que ella es todavía su esposa. Malaquías 2, 14 al 16. Mas diréis, ¿por qué? Porque Yahweh ha atestiguado entre ti y a la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo él en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Elohim.
Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. 16. Porque Yahweh Elohim de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Yahweh de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Aunque está claro que no es la voluntad de nuestro Padre Celestial, Él permitió que un hombre tenga más de una esposa, con tal de que Él pueda proveer para ellas. Y uno que se ha casado con más de una esposa tiene la responsabilidad de proveer a cada esposa con que él se casó, aunque la corte o el juez le dio un documento de divorcio o no. También debe ser notado que, aunque no fue el intento de nuestro Padre Celestial que un hombre tenga más de una esposa, nunca es definido como pecado en la Torá. 1 Samuel 25:40. Los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Versículo 41. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Versículo 42. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Versículo 43. También tomó David a Abinoam de Jezreel, ambas fueron sus mujeres. Versículo 1 Samuel 25:44. Porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Paltí, hijo de Laís, que era de Galim. En otros lugares donde David pecó, se menciona claramente, y él es castigado, pero aquí, como en otros lugares en el Tanakh, vemos múltiples matrimonios como algo que es advertido en contra. Deuteronomio 17:17. No es relacionado como un pecado. Así que, en esencia, la razón por que un nuevo creyente puede permanecer con una segunda esposa y no tiene que repudiarla es que en el antiguo pacto Yahweh permitió múltiples esposas. Pero claramente Yeshua nos dijo en el nuevo pacto que eso no es la voluntad de Yahweh. Si Yahweh no permitió múltiples esposas en el primer pacto, entonces cuando David se casó con Betsabé como su quinta esposa, ella no hubiera sido su esposa legal, y su hijo Natán, quien está en la misma genealogía de Yeshua, Lucas 3:31, no sería un hijo legítimo. Las escrituras muestran que Yahweh juzga a los creyentes que han tenido sus mentes abiertas a su verdad diferentemente a la gente que no es creyente, que no conoce estas cosas. Tomé como un ejemplo a un creyente casándose con alguien que no es creyente. Sabemos de 1 Corintios 7:39 que esto sería un pecado. Pero si alguien se casó antes de la conversión y está casado con alguien no creyente antes de convertirse en esa situación, Pablo le dice al cónyuge que permanezca con su cónyuge no creyente y no lo abandone. 1 Corintios 7, versículo 13 al 14. Su razonamiento es: ¿cómo usted sabe si usted no va a convertir a la otra persona? Pero un creyente casándose con un incrédulo puede usar el mismo argumento. Así que aquí vemos un perfecto ejemplo de Pablo del matrimonio con alguien incrédulo siendo santificado. Debe ser alguien que solamente tiene un cónyuge viviente. 1 Timoteo 3:2. Próximo. Pablo da consejo personal a las vírgenes, aquellas que nunca se han casado. 1 Corintios 7:25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento de Elohim, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia de Elohim para ser fiel. Versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Versículo 27. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Versículo 28. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de carne, y yo os la quisiera evitar. Por favor, tome nota de los versos 27 y 28. Pablo específicamente les está hablando a vírgenes, aquellas que no se han casado, que
firmaron un acuerdo y estaban por comprometidas, pero no estaban formalmente casadas y nunca consumaron el pacto matrimonial por medio de la unión sexual entre el hombre y la mujer. Antiguamente en Israel, para un compromiso a un cónyuge se hacía un acuerdo oficial con la familia de la esposa con el contrato de matrimonio, y el acuerdo solo podía ser anulado antes de tomar los votos y la consumación del matrimonio. Si una de las personas no era fiel o entró al acuerdo por fraude, solamente bajo tal circunstancia es que el acuerdo podía ser cancelado. Y la persona inocente podía casarse con otra persona. Aunque a este punto Pablo estaba aconsejando en contra. Debe ser notado que una vez que los votos son tomados y el matrimonio consumado, solamente la muerte puede anular el pacto, porque Yahweh sobrenaturalmente ha hecho a los dos uno. Génesis 2, versículo 21 al 24. Después Pablo termina el capítulo dando sus razones personales porque él creía que era mejor permanecer soltero que casarse bajo las circunstancias actuales. 1 Corintios 7, 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja, preocupaciones. El soltero tiene cuidado de las cosas del maestro, de cómo agradar al maestro. Versículo 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del maestro, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al maestro. 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. 37. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. 38. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Recuerde, las circunstancias en que Pablo está escribiendo es que él cree que el regreso de Yeshua está muy cerca y el reino de Yahweh también. Después, cuando él reconoció que esto no es el caso, él cambió su postura y anima a las viudas y vírgenes a casarse. 1 Timoteo 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Después Pablo termina en el capítulo sin hacer ningún error en mostrar cuál es su posición en el asunto de divorcio y segundas nupcias. 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el maestro. En la carta a los romanos él también define su posición. Romanos 7:2 al 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Comentario. Absolutamente no hay nada escrito por Pablo en 1 Corintios capítulo 7 que haga a alguien creer que el apóstol Pablo está defendiendo divorcio y segundas nupcias. Porque vemos en las escrituras arriba que él está definiendo su posición de que la esposa debe permanecer con su esposo hasta que él muera. Y viceversa. Y si ella deja a su esposo y se casa con otro, será llamada una adúltera. ¿Permitió Deuteronomios 24 divorcios y segundas nupcias? Deuteronomios 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su salida de su casa y llega a ser esposa de otro hombre. Versículo 3.
Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer. Versículo 4. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahweh, y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. Comentario: en ningún lugar en las escrituras se condona el divorcio o casarse con otro cónyuge después del divorcio. Si usted lo lee cuidadosamente, dice exactamente lo opuesto. La escritura está advirtiéndole a la esposa que si su esposo quiere dejarla, que mejor considere esto, porque si ella se va y se casa con otro, ella no puede regresar al primer esposo. Ella estaría considerada inmunda, que claramente muestra que Yahweh no está condonando al dejar a la mujer o casarse con otra persona. La razón por que esto está escrito tan claro como una advertencia en la Torá es porque en el nuevo pacto, el misterio del pacto matrimonial está revelado, que es la congregación siendo la esposa del Mesías. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al maestro. 23. Porque el marido es cabeza de la esposa, así como el Mesías es cabeza de la congregación, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. 24. Así que como la congregación está sujeta al Mesías, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25. Maridos, amad a vuestras esposas, así como el Mesías amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27. A fin de presentársela a sí mismo, una congregación gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también el Mesías a la congregación. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto del Mesías y de la congregación. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Versículo 8. Y a ella se le han concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Comentario: la razón de por qué el pacto matrimonial es tan sagrado a Yahweh es que ilustra la misma relación que su Hijo Yahshua tendrá con sus santos por toda la eternidad. En el primer pacto, los patriarcas como Abraham reflejaban la figura masculina del papel del esposo, y por eso Yahweh les permitió a ellos tener múltiples esposas. Sin embargo, en el nuevo pacto, nosotros colectivamente estamos en la categoría de la esposa del Mesías, y Yahshua es el novio y esposo, y entonces, como Deuteronomios 24 dice, si la esposa se va, ella ya no puede regresar al primer esposo. De la misma manera que si nosotros volvemos nuestra espalda a Yahshua como nuestro esposo, no podemos regresar a él otra vez. Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez descendieron a la inmersión, fueron bautizados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero. 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Yahweh y exponiéndole a vituperio. En tiempos pasados, Yahweh pasó por alto algunas de las ignorancias de Israel por falta de su entendimiento. Pero hoy en día, con su Espíritu Santo en nosotros y dirigiéndonos para cualquier verdadero creyente de Yahweh, no hay excusa de dejar a su esposa legal y casarse con otra y cometer adulterio, porque ningún adúltero estará en el reino de Yahweh. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis.
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Desde que somos la misma esposa de ser del santo Yeshua del Mesías, espera Yahweh que tengamos entrenamiento especial para prepararnos a este sagrado llamado. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Yahweh. Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 39. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Colosenses 3:1-14. Si pues habéis resucitado con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías, sentado a la diestra de Yahweh. Salmo 110, versículo 1. Colosenses 3:1-2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con el Mesías en Elohim. 4. Cuando el Mesías, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. 6. Cosas por las cuales la ira de Yahweh viene sobre los hijos de desobediencia. 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. 11. Donde no hay griego ni judío, circunciso, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que el Mesías es el todo y en todos. 12. Vestidos pues como escogidos de Yahweh, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que el Mesías os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:16-19. La palabra del Mesías more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones a Elohim con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Maestro Yeshua, dando gracias a Yahweh, el Padre, por medio de él. 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Mesías. 19. Maridos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Colosenses 3:23-24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Maestro y no para los hombres. 24. Sabiendo que del Maestro recibiréis la recompensa de la herencia, porque el Mesías, el Maestro, servís. Cuando está revelado al creyente del nuevo pacto que el pacto donde él está entrando en el bautismo es un pacto matrimonial con Yeshua el Mesías, él debe reconocer que tiene una gran responsabilidad dentro de este pacto para cumplir su papel de esposa que se somete a él. Es por eso que nosotros negamos nuestros propios intereses personales y diariamente crecemos en fe y amor hacia Yeshua.
nuestro novio en espera. Además, igual como un novio, según el antiguo pacto de matrimonio, tenía que dar una dote al padre de la novia para que literalmente la compre como su esposa, Yeshua dio su propia vida y nos compró por su misma sangre. 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim y que no sois vuestros? 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la congregación de Yahweh, la cual Él compró por su propia sangre. Conclusión. El pacto matrimonial es un pacto de sangre sagrado que viene desde el principio de la creación. El intento del pacto fue la unión completa, física y espiritual de un hombre y una mujer hasta que uno de ellos muera. Abandonar a su pareja de pacto y casarse con otra es definido como adulterio según las Escrituras. El pacto matrimonial es tan sagrado por el hecho que ilustra el mismo pacto de matrimonio que Yeshua tiene con los creyentes en la congregación e ilustra nuestro estado eterno, donde todos los verdaderos creyentes morarán con Él por la eternidad. Para cumplir esta gran comisión, todos los verdaderos creyentes deben negar su propio ser y crecer en fe y amor de Yeshua. El reposo diariamente. Todos aquellos que son fieles a este maravilloso acuerdo de pacto serán parte de la cena de bodas del Mesías en su regreso. Apocalipsis 19, 7 al 9. Como una verdadera esposa de pacto, todos los verdaderos creyentes voluntariamente deben someterse a Yeshua y el liderazgo que Él ha ordenado. Ellos demostrarán verdadero amor guiado por Elohim entre cada uno, como Yeshua nuestro muestra para nosotros. Cuando están cumpliendo sus posiciones como la esposa del Mesías, un verdadero creyente de pacto no hará una vida para sí mismo en este malvado mundo, sino que se enfocará en ser una verdadera ayuda idónea por vivir primero para las metas del reino de nuestro esposo Yeshua, y sus obras siendo la misma obra de Yeshua. Puntos para recordar. Primero, el matrimonio es un pacto sagrado entre un hombre y una mujer. Y Yahweh solamente puede terminar por la muerte de uno de la pareja de pacto. Segundo, si un creyente de pacto abandona a su cónyuge y se casa con otra, esto es adulterio según las Escrituras. Tercero, el Nuevo Testamento no hace necesidad para que un nuevo creyente bautizado que está en un segundo matrimonio deje su cónyuge y regrese a su primer esposo o esposa. Cuarto, el pacto matrimonial es muy sagrado, porque ilustra el pacto matrimonial de Yeshua con sus discípulos. Quinto, para tener una relación de matrimonio apropiada, debe haber orden judicial, y un hombre está requerido que ame y cuide a su esposa de pacto, y la mujer está requerida a someterse a su esposo y dedicar su vida en unión a sus metas inspiradas por Elohim. Sexto, la vida es meramente una prueba de nuestra fidelidad, y cuando cumplimos nuestros votos de pacto matrimonial con nuestro cónyuge, les estamos demostrando a Yeshua que seremos fieles a Él por la eternidad. Congregación de Yahweh, Jerusalén, Don Expósito. Transcripción por Daniel Martínez.